Tengo el placer de saludar a Luis Garbía, profesor de riesgo en ICADE. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, Valeria, encantado. Ernesto Rebello, asesor financiero. Gracias, Ernesto, una vez más. Gracias por la invitación. Y por último, Miguel Ángel Cicuéndez, socio director de Consulae EAF y vicepresidente de ASEAFI. Muchas gracias. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues hoy estábamos viendo cómo el mercado parecía que respiraba, ¿no?, un poco después de la pausa de Donald Trump, pero la pregunta es realmente si estamos ante una desescalada real o simplemente es una tregua que tape las tensiones, sobre todo en estos días entre semana, y que vuelva el fin de semana y vuelva a actuar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Luis, empezamos. Sí, ojalá esté equivocado, pero me da la sensación de que todo apunta a que Trump, al decir estoy negociando, me pregunto con quién estás negociando y cuál es tu base de negociación. Por un lado, no tengo claro a quién puede tener enfrente. Irán es un conglomerado de etnias, religiones. Además, se acaba de cargar al ayatolá. Bueno, no sé si al primero, al segundo. Estamos en un entorno donde negociar es absolutamente complicado, identificando a quién. Y si hay algo que pone en común, si hay algo que les gusta a todos los que tienen enfrente, es el antisemitismo. O sea, yo creo que frente al antisemitismo, difícilmente, estando al lado de Israel, va a poder ofrecer algo a cambio a Irán. Sí que no lo sabía, el que Pakistán se haya ofrecido como mediador es relevante. Recordemos que la guerra, el ataque, empezó horas después de que Pakistán empezara a bombardear Afganistán. Al final, cuando hablamos de Pakistán, tenemos que pensar en que es la salida natural de China al mar Arábigo. El corredor chino-pakistaní está ahí. Y los ataques de Pakistán a Afganistán no fueron tanto ataques a otro país, sino a esa cordillera donde se esconden los talibanes, y es una forma que tenía China de limpiarse un terreno comercial al mismo tiempo que Estados Unidos e Israel empezaban la limpieza por otro sitio. Por lo tanto, que Pakistán se ofrezca como mediador es una forma, o al menos personalmente veo a una forma de que entre China en la jugada. Por lo tanto, sí que por Trump no creo que se vaya a resolver. Ese Pakistán como mediador sí que me anima a pensar que lo mismo estamos cerca de una solución negociada. Aunque, insisto, la gente que está ahora en Irán, absolutamente desesperados, es que no tienen otra cosa que perder, salvo pues ponerse en Hormuz y empezar a disparar misiles a todo lo que vean pasando por el estrecho. Es una situación, Valeria, muy complicada. Claro, de momento el estrecho continúa cerrado. Irán, de hecho, ya ha negado que haya negociaciones. Israel sigue golpeando Teherán y Rusia y advierte de riesgo irreparable. Pero el mercado y lo que estábamos viendo, esa recuperación, ¿está comprando demasiado deprisa esa escalada que todavía no existe, Ernesto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Trump está comprando tiempo. Yo creo que el mercado de bonos, yo creo que le ha doblegado el brazo. Esto lo hemos visto también cuando el año pasado, en abril, en esos momentos de tensión, cuando comenzó a lanzar los nuevos aranceles contra todo el mundo, el bono a 10 años se ubicó aproximadamente en 4,5%, y en esta oportunidad, en ese momento, cuando llegó a ese nivel, tuvo que recular un poco, ¿no? O sea, lo que le dicen taco, ¿vale? Y yo creo que en este momento está sucediendo algo similar. El mercado de bonos, tanto a 10 años, el bono estadounidense a 10 años y a 30 años, está en niveles insostenibles, y yo creo que por allí podría venir esa decisión de querer un poco poner este conflicto un poco en el congelador, porque si el mercado de bonos sigue subiendo, podría quebrar por completo a la economía estadounidense, porque, a ver, todos los grandes, las deudas hipotecarias, de coches, de créditos personales, tarjetas de crédito, cualquier deuda empresarial, todo se fija en torno a lo que dicta el yield, el rendimiento de los bonos de 10 y a 30 años. Entonces, yo creo que por allí van los tiros de que, bueno, los asesores le han comentado, mira, aquí hay una situación que tienes que acalmar un poco las aguas, para que esto no llegue a otra vez a niveles insostenibles. ¿Pero es manipulación por parte de Trump al mercado? Bueno, yo creo que nuestros televidentes lo que se están preguntando es si hemos hecho suelo o no. Claro. Y normalmente la vuelta del mercado viene con un clímax. Esto es como las óperas, y aquí lo que hay que ver es el sentimiento del mercado, y es que yo creo que hoy se han dado unas circunstancias súper especiales. Es un día histórico,
A lo mejor ha habido en los últimos 40 años 5 días históricos, pues hoy es uno clarísimamente. O sea, la vuelta que hemos visto en el mercado es brutal. Yo que estoy comprando y vendiendo, pues asesorando compras o ventas, pues he visto. Yo estaba viendo que nos estábamos acercando a algo que dice Michael Harner, que es un gran analista, y que decía, oye, hay que vigilar que el bono a 30 años no suba del 5%. Bueno, pues hoy lo ha tocado. Que no estemos por encima en el West Texas por encima de 100, pues estábamos por encima de 100, que el SP500 no esté por debajo de 6.600, pues estábamos por debajo, y el index dólar ha tocado 100, con lo cual estábamos ya en el precipicio, y entonces, oye, cuando estábamos en el precipicio, Trump, que sabe mucho de mercado, porque oye, el señor ha ganado mucho dinero con la bolsa, en su día como empresario y demás, ha dicho, oye, es que me la juego, ni la put de Trump, ni nada de nada. Y hoy ha ejercido la put, la opción de venta, pero comprada. Y entonces ha sido un día con un clímax de volatilidad y que, bueno, para los que estamos en los mercados, pues oye, yo esta mañana, a primera hora, estaba vendiendo opciones put, porque pensaba que era un buen momento con la bola a tope, para ir cargando las carteras, hombre, porque tenía liquidez para hacerlo y pensando que el mercado se iba a dar la vuelta, ahí se iba a dar la vuelta, incluso comprando renta fija, comprando bonos, porque hoy hemos visto operaciones tremendas, incluso en bonos españoles, bono a 3 años español estaba al 3,01 esta mañana y en un momento dado, vamos, hoy ha cerrado el bono español a 3 años a 2,76. Oye, que eso es una caída espectacular. O sea, ganar en un día un 5% sobre un 5, un 6, un 7, porque es que se ha movido mucho, pues es algo increíble. Y entonces eso increíble ha ocurrido hoy. Y en el mercado de renta fija en Estados Unidos también hemos visto algo similar. Ahora podemos, claro, por supuesto. Enseguida vamos a ello, encima, pues también teniendo las elecciones de medio término, las midterm de Donald Trump, ¿no? Sin duda. Quizás puede que sea el verdadero titular de hoy no sea lo más importante, sino lo poco sólidas que siguen siendo las bases de un aparente, clima de relajación. En línea con lo que está comentando Miguel Ángel, la semana pasada tuvimos rueda de prensa de 18 bancos centrales, la cuádruple hora bruja. O sea, estamos empezando a ver unas condiciones de alineación de los astros. Si lo pensamos, tenemos por un lado la crisis energética que estamos viviendo, al mismo tiempo la crisis comercial que Trump ya se ha ido esforzando en cargar, luego la inflación y unos bancos centrales que vienen con una inflación que todavía no ha estado controlada, yo creo que no lleva controlada desde el año 2008, pero tenemos una política monetaria que todavía no acaba de encontrar el norte y que hoy por hoy lo último que le puedes decir a los bancos centrales es liquidez. O sea, o al menos no les puedes exigir liquidez en el corto plazo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo poco a poco la situación es más crítica. ¿Crítica en relación con qué? Pues cada vez tengo más sensación de ir... O sea, lo que estoy viendo, esto es como el vino. Tengo trazas de la crisis del 70, del Nixon Shock, con Trump empujando. Luego tengo trazas también de las .com con la inteligencia artificial. La crisis del 2008, pero en lugar de sector bancario, crédito privado, también estoy viendo cosas del 2008. Y luego, en relación con la pandemia y posteriormente Silicon Valley Bank, también voy viendo puntos. No tengo claro qué es lo que se está formando, pero sí que veo puntos de todas las crisis anteriores en un contexto donde los astros están alineados y la gente ya no quiere oro. Lo que están haciendo es pensar... Bueno, pero yo creo... Oye, yo hoy he comprado oro, entonces por eso lo digo, porque es que hablar con los hechos es muy bueno. ¿Por qué he comprado oro? Porque es que, oye, la corrección que hemos tenido y las caídas que están habiendo es porque están vendiendo sus precisamente, carteras. Miguel Ángel, a eso a donde iba. El buy the dip, no, el buy the dip es algo que... He comprado el dip. Absolutamente. Si tú a mis alumnos les dices, les explicas cualquier cosa, te atienden poco. Pero si dices buy the dip, todos saben. Con Nvidia todos han aprendido con aquel shock de Nvidia del 17% en un día, todos aprendieron lo que es esto del buy the dip. Y la sensación es que todos los analistas estáis esperando el buy the dip. ¿Y esto qué provoca? Unas tensiones tremendas, porque no acaba de caer, todo el mundo quiere liquidez. Bueno, pero en general es que la mayoría de la gente estaba comprada, no es buy the dip. O sea, quiero decir que la mayoría de los gestores estaban sobrecomprados. Entonces, quiero decir, les ha pillado el toro y entonces no han podido comprar el dip porque ya estaban en el dip. Entonces, claro, a ver, pero que se lo digan al private equity, al capital privado, bueno, o sea, al final, ese estar dentro
Y cuando la gente quiere estar fuera, lo que acaba haciendo es que en menos de un mes tengas un 30% de retiradas de capitales. Que a mí eso es lo que me recuerda a los corralitos. O sea, al final, la gente quiere liquidez. ¿Quiere liquidez para qué? Para comprar el buy the dip. Pero es que están dentro. El oro está en máximos, tipos de interés altos. Y se están dando una serie de circunstancias que yo lo único que puedo tener claro es que la incertidumbre seguirá aumentando. O sea, días especiales como el de hoy probablemente los veamos cada vez con más frecuencia en función de lo que estamos viviendo. Pero bueno, creo que en la práctica al final también tenemos que ver aquí cuál es el rol que va a tener Israel en todo el conflicto, porque al final parece que Israel va a ir va a ir en solitario contra Irán. Y ellos tienen su propia agenda, que es muy diferente a la de Trump. Tienen la agenda de Trump, bueno, quizás marcada también por la situación interna, descomposición social de Estados Unidos, la base electoral está por el piso, tenemos unas expectativas de inflación a 12 meses prácticamente en 5%, el coste de los combustibles, de los carburantes en el mercado interno también ha crecido de forma impresionante, que al final todo el mundo habla del WTI y el Brent, pero al final el público o la gente está pendiente de la gasolina, el diésel, el jet fuel, el gasoil, que al final termina impactando en los alimentos, en los viajes por avión, en la movilidad terrestre. Y yo creo que todo ese contexto está de alguna forma impulsando al gobierno de Estados Unidos a repensar cuál es la estrategia, pero luego tienes a Israel que va a decir, mira, yo voy aquí con todo contra Irán, y ya creo que en una rueda de prensa hace unos días atrás comentó que el presidente de Netanyahu, exacto, Bibi, como le llaman, ¿no? Le comentó que al final el trasfondo del asunto es que ellos quieren construir un oleoducto que pase por esa región de Irán. ¿Por qué? Porque ese oleoducto pudiera de alguna forma disminuir la dependencia que se tiene sobre el estrecho de Hormuz. Y lo dijo muy cortito, pero yo creo que ahí están las razones detrás de todo esto, ¿no? El tema de las armas de destrucción masiva para mí es un cuento chino, ya lo sabemos cómo sucedió en Irak. Entonces, bueno, yo creo que la parte energética es la que, digamos, es el trasfondo del asunto en estas circunstancias. Y luego, cuidado, digo porque nos está escuchando gente, vender puts y meterse ahora en renta fija. A ver. Digo, que todos podemos jugar si queremos a la ruleta rusa. Pero cuidado que si no hay corrección nos podemos ir por inabajo. Cuidado. Vamos a explicar. Hombre, es que estamos en un sitio especializado. Correcto. Entonces, una cosa es hablar de macro y de teoría y otra cosa es hablar de la guerra, estar con los tanques ahí. Quiero decir, estar ahí con las PUT. Uno no puede vender opciones de venta si no tiene el patrimonio, pero si es sobre el patrimonio que tiene y no se apalanca, es decir, no está a crédito, lo puede hacer y es lo menos arriesgado que puedes hacer. Todos están apalancados, ese es el problema. Vender puts. Hay un señor, Nick Leeson, en los 80. Pero escucha, no me hables de un señor, si tú vendes, o sea, si tú tienes, es que no quiero entrar en temas, porque este es un programa generalista, pero lo puedes hacer siempre que no te apalanques. No, pero con volatilidad alta es una estrategia buenísima. Pero vamos, eso es para gestores o asesores, no para inversores individuales. ¿Cómo puedes vender puts sin tenerlas? Hombre, por Dios, tú puedes vender puts, opciones de venta europeas sobre índices. Sobre el Eurostock, sí. Si tú vendes la 5.000 y te dan 500 puntos, donde estás comprando es en 4.500. Si tienes 45.000 euros... tienes que cerrar. O sea, si el mercado, cierra, lo puedes dejar. Si el mercado no se te da la vuelta... No. Bueno, pero quiero decir, eso es una estrategia. Yo he utilizado lo de las put porque estamos hablando de la put en concreto de Trump. Y porque, oye, cuando llegó la guerra con Irak y estaba Estados Unidos allí, pues tuvimos un día muy parecido al de hoy. Entonces, los analistas macro en general, pues claro, estaban asustados con la situación. Sin embargo, cuando tú ves que el índice de volatilidad está haciendo divergencias bajistas, es decir, está bajando, pues es momento para comprar. Lo que pasa es que entran los más ávidos ahí. Quiero decir, ahí tienen que entrar los profesionales, no puede entrar cualquiera, pero el que hoy posiblemente puede que hayamos visto, no lo sé, pero desde luego con la estructura que hemos tenido y por la teoría de la opinión contraria y por la teoría del sentimiento de mercado, hoy podemos haber visto los mínimos del mercado. No lo sé, pero pudiera ser.
Oye, yo no tengo una varita mágica, pero que si tú estás en liquidez o con una liquidez muy relevante, que era mi caso, pues entra con una de las índices que nosotros tenemos, con una SICAV. Oye, fenomenal. Y yo creo que, y sin ningún miedo, porque si no te apalancas es extraordinario. Estabais comentando los dos que nos recuerdan, bueno, a que nos suena a la crisis de 2008, lo que vimos, y también a la situación del COVID, ¿no? El panorama que dejaba el COVID. Y el 2004, también. Claro, sobre todo, ¿en qué nos diferenciamos ahora, Ernesto, en el sector financiero? Yo creo que actualmente la situación está incluso más complicada que en ese momento, ¿no? Más complicada. Sí, pero claro, todo está siendo un poco allí como tapado con unas expectativas sobre cómo podría responder el mercado bursátil estadounidense. O sea, yo no creo que hayamos llegado a un piso. Para mí esto pudiera caer mucho más, ¿vale? Bueno, creo que dentro de poco se van a relajar todas las restricciones que tenían los bancos en Estados Unidos para dar rienda suelta a los préstamos, a todo lo que tiene que ver, o sea, todas esas leyes que se habían cambiado a partir del 2008 para poder tener bajo control el mercado bursátil, ya se lo van a cargar por completo, ¿no? Entonces yo creo que aquí actualmente tenemos una situación de estanflación, claramente, con unas expectativas de inflación bastante elevadas, con unos bonos a largo plazo que pueden romperlo todo, ¿vale? Con un mercado laboral también que está totalmente frío, un mercado de bienes raíces en Estados Unidos que está en modo zombie, que no se vende ninguna vivienda porque sencillamente no hay nadie que las quiera comprar, ¿vale? Entonces ahí tienes una conjugación de factores, y ahora tenemos este conflicto que al final termina paralizando toda Asia, porque sí, hablamos del Brent, WTI, pero nadie habla del Dubái, ¿vale? O sea, los crudos. Hay que entender cuál es la diferencia que hay entre los crudos, ¿vale? ¿Qué sucede? En Asia, todas las refinerías de Asia, ¿qué crudo utilizan para poder, mover a sus economías? Es crudo pesado y mediano ácido, ¿vale? Y ese crudo, de alguna forma, son diferentes crudos, pero el crudo marcador de esa región es Dubái. El crudo Dubái está actualmente en 130 y pico dólares el barril, y es una subida impresionante. Eso que está haciendo, está paralizando a todas las industrias de plásticos, de petroquímica, están incluso reduciendo jornada laboral, le están diciendo a las fábricas que hay que cerrar por fuerza mayor. Estamos viendo como una circunstancia de COVID prácticamente, ¿vale?, promovida de alguna forma por este conflicto. Entonces, si Asia es la región que más crece en el mundo, y los países emergentes en general, si se empiezan ahí a paralizar, entonces, ¿qué podemos esperar de la economía global? ¿Vale? Al final del día, la economía global va a terminar de una forma impactando a los márgenes de ganancia de las empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? O sea, tarde o temprano, ¿vale? Independientemente de que nos guste invertir en Estados Unidos all-in o no nos guste, pero al final yo creo que la economía real es la que termina dictando hacia dónde puede ir el mercado bursátil. Hoy, de hecho, conocíamos las palabras por parte de Goldman Sachs de que eleva la probabilidad a una recesión en Estados Unidos al 30%. Está empezando ya el mercado pues, a asumir un escenario de estanflación en Estados Unidos con menos crecimiento, más paro y, sobre todo, una Reserva Federal pues, que quede atrapada entre la inflación y la recesión. Miguel Ángel. Bueno, pues oye, yo curiosamente hoy voy a pecar aquí de optimista, cuando realmente he estado muy pesimista en las últimas 3 semanas en otros programas que he ido. Pero oye, es que yo, que tengo ya muchos años de experiencia como ellos en el mercado y he visto muchas cosas, pues es que cuando se dan las pautas tengo que ser valiente y lanzarme a la piscina. Así lo veo, como digo, estando en el mercado de frente y comprando y vendiendo. Y entonces es que, oye, yo cuando veo unas volatilidades como las que he visto, pues creo que hay que entrar. No sé si va a terminar ocurriendo o no, pero creo que Trump, que es bastante listo, aunque pueda parecer que está despistado en ciertas cosas, lo de la put de Trump lo va a ejercer y va a hacer lo imposible por ganar las elecciones de medio término, y yo no estoy tan negativo. O sea, hace un mes no estábamos tan negativos en general con Estados Unidos. Oye, Estados Unidos estaba en zona de máximo. Yo, desde luego, en la zona donde estaba de máximos,
no era partidario de comprar, ni muchísimo, bueno, ni en el Eurostock a 6.500, a 5.300 o hasta un poquito por debajo el futuro hoy, sí soy partidario de entrar. Con una caída del 13%, pues ya lo veo con cierto interés. Si sientas con cierta protección, con venta de opciones de venta, pues entonces vamos, es que te lo están, digamos que estás entrando con un margen de una caída de un 20%. Para el que entienda de esto, sabrá lo que estoy diciendo, con márgenes del 20% de una caída en el año, pues seguramente le vas a sacar una rentabilidad de aquí, vencimiento diciembre, bastante interesante. Si no, espero venir aquí en diciembre. Si todo sale bien. Si todo hombre, sale bien. ya, pero si todo sale bien. Pero, hombre, yo creo que si Trump deja de atacar, como ha dicho que va a hacer, y yo es que no creo que Israel vaya a seguir atacando ella sola, por muchas ideas que tenga. Yo creo que bastante han atacado ya hasta el momento y han hecho demasiado. O sea, creo que a lo mejor ya se quedan tranquilos con la situación que tienen. Creo, pero no lo sé. No me dedico a la geopolítica, me dedico a intentar ganar dinero para los clientes que asesoro. Luis, estábamos viendo también en la semana pasada, como estabas comentando, los bancos centrales clave, bueno, mantenían los tipos de interés, ¿no? La Reserva Federal podría quedar atrapada entonces entre inflación y recesión. ¿Podríamos ver también próximas subidas de tipos a lo largo de este año? Le preguntaron a Powell directamente, sí. Y Powell lo que comentó es: esto no se parece a lo de los 70, que yo creo que también fue un guiño a la relación que tenían en aquel momento entre Nixon y Arthur Burns. Recordemos que Nixon le decía a Arthur Burns que bajara tipos, Burns los bajó y acabaron rompiendo el sistema Bretton Woods. O sea, al final, ahí hay un componente o sea, me voy a los 70, de la deuda pública. Está en 39 billones. O sea, la deuda pública estadounidense está en 39 billones, con una guerra en ciernes, con un aumento del gasto público bastante grande y año electoral, que los años electorales no van de contención presupuestaria. Por lo tanto, a Powell le preguntaron si estaba en esta inflación y él directamente dijo que no. Yo probablemente, si hubiera sido él, también hubiera dicho que no, pero Ernesto, estoy de acuerdo contigo. A mí todo el discurso de Powell, por un lado, en el anterior discurso no hacía más que mencionar el mercado laboral. Mercado laboral. Que eso del mercado laboral, para los que seguimos, bueno, al final es el objetivo, es uno de los dos objetivos duales, pero para los que seguimos va en línea con el nuevo mandato de Kevin Warsh y las dos bajadas de tipos que todos más o menos preveíamos. Estoy hablando de la reunión pasada. En cambio, en el discurso de la semana pasada cambió radicalmente el fondo del discurso. Lo que hizo fue lo mismo que en el anterior, pero si leemos entre líneas el discurso, yo tuve sensación de un punto de inflexión. Es decir, los bancos centrales han llegado a un punto en el cual tenemos inflación en ciernes, que además importante es inflación por el lado de la oferta, que no se resuelve con política monetaria. O sea, si atacamos a la inflación de oferta con política monetaria, lo que hacemos es una tan temida esta inflación que aumente el estancamiento económico. O sea, por lo tanto, los bancos centrales tienen una situación bastante complicada y además, que luego lo desarrollaremos, o al menos es una de las cosas que yo tengo en la cabeza, no estamos ante una crisis energética, estamos ante una crisis de liquidez, porque cada vez más hay más sensación de que esto, pues lo que comentábamos antes, esto en cuanto baje va a tener que rebotar y va a volver a subir. La gente se va metiendo pero quiere salirse, la gente quiere estar en líquido para aprovechar lo que venga y las estructuras, infraestructuras claves hasta hace poco del sistema. Ya nadie habla de la ONU. Los bancos centrales tengo la sensación de que se están quedando también un poquito obsoletos en esto de la gestión de la liquidez. Estamos viendo el interbancario, el mercado de la repo, como poco a poco no, el mercado repo está absolutamente seco. A lo que voy es, estamos en terra ignota. Lo que está sucediendo, por un lado, los bancos centrales yo creo que tienen pocas herramientas. Y por si todo esto fuera poco, a mí me hubieran preguntado hace 3 semanas si yo os hubiera dicho el año 2026 es el año de las grandes salidas a bolsa, que para salir a bolsa necesitas liquidez y salen a bolsa para las compañías tecnológicas, las de la IA, salen a bolsa para consumir todavía más energía, para meterle más CAPEX. Por lo tanto, lo único que tengo claro, no sé si es optimismo o pesimismo, lo único que tengo claro es que no sé por dónde va a tirar esto que tenemos. Y sí que ese no saber acaba provocando incertidumbre. Yo te hago una pregunta, ¿qué te gustaría más? ¿Vivir en un entorno de inflación pero con empleo? O sea, teniendo tu empleo, o quedarte desempleado
sin inflación? A ver, pregunta. es pregunta porque, trampa. Sí, es pregunta trampa, pero yo creo que eso es lo que piensa Powell en digan... este momento, ¿no? Es decir, o sea, creo que... No, Powell lo que está Yo creo pensando... que van a mantener los tipos de interés, esperando un poco cómo reacciona la inflación, pero yo creo que la preocupación podría estar más por el lado de mantener el empleo. Powell lo que está pensando ahora, sin ninguna duda... Bueno, que ya está de salida está apretando... Claro, está quedando menos. Eso es. No, es a donde está apretando que lo de Kevin Watts se desbloquee del Senado, porque cuidado, ojo, como no se desbloquee lo del Senado, lo mismo tenemos Powell para rato. De momento, y además lo dijo, si Kevin Watts no sale, yo sería el presidente interino. Eso es, pero Powell lo que está deseando es que se desbloquee lo de Watts, que sea Walsh el nuevo presidente y él, como Homer Simpson con los arbustos, se va a ir poco a poco hacia atrás y dice, de la que me he librado. Pero tiene voto. No, a ver, tiene voto, tiene responsabilidad, pero y además algo nos tiene que haber enseñado Argentina o Venezuela. Con inflación no gana nadie, Ernesto, con inflación no gana nadie. O sea, al final la inflación es falta de confianza en el sistema, la inflación son instituciones en las que no confías, que solo buscan su propio interés imprimiendo cada vez más dinero, y yo creo que nos estamos acercando a un entorno donde sinceramente no le veo sentido económico. Un gobierno no está para negociar. Un gobierno está para ejecutar la política monetaria, que es estabilidad, y la política fiscal, que es tratar de redistribuir un poco la riqueza. Al final, un gobierno, insisto, no está para negociar. Y Trump yo creo que se está equivocando, no sabe dónde está todavía. La fontanería básica del sistema financiero, el mercado repo, ¿es hoy el sitio donde puede aparecer primero una grieta sistémica? Ernesto, Miguel Ángel. Bueno, pues los repos ahora mismo, si tú tienes una institución de inversión colectiva, más o menos te están dando, el repo un día te está dando un 1,90. Cuando resulta que puedes comprar el bono español a un año, porque la letra a un año, hoy ha llegado a ha estado el de máximo 2,72. Es decir, estamos hablando de casi 80 puntos básicos más. Ha cerrado en 2,50, con lo cual estar en repos no tiene ni pie ni cabeza, porque claro, si te van a... Entonces, eso es lo que yo hoy he estado comprando, saliéndome de repos y yéndome a bonos un poquito más largo, y porque me están dando una rentabilidad que no tiene nada que ver con los tipos teóricamente reales del Banco Central Europeo. Porque yo hablaba del repo estadounidense. O sea, vámonos al Eustado. No, pero que me refiero... Tú has mencionado un punto importante que creo que podría ser el canario en la mina en esta circunstancia, el private equity y el private credit, ¿vale? Ahí estamos viendo un problema de ese corralito de miles de millones de dólares que están allí paralizados, estancados, invertidos en empresas que seguramente no sobrevivirán en el futuro, muchas empresas tecnológicas, de software, prometiendo rentabilidades que quizás no vayamos a ver, ¿vale? Y todo esto en un entorno donde los bonos de largo plazo, que son los que dictaminan el precio real del dinero, el bono a 30 años de Estados Unidos está rondando, 4,8, 4,9, allí rondando el 5%, y todo eso, por supuesto, en estas empresas que están, de alguna forma, que necesitan mucho de un crédito no tan caro, y si termina de una forma llegando a ese 5%, pudieran no obtener el financiamiento que requieren. Entonces, claro, en esa circunstancia tenemos a empresas como Citi, JP Morgan, Fannie Mae, que están metidas en todo este tema, expuestos al private credit y al private equity, que están restringiendo las salidas de dinero de los clientes, y que de alguna forma están mostrando allí grietas en el sistema, ¿vale? Es decir, vale, si yo no puedo retirar mi dinero cuando yo quiera, que esto es de locos, ¿vale? Porque independientemente que sean fondos a 5 años o lo que sea, pero bueno, creo que por ahí podríamos estar viendo un problema muy similar a la subprime de 2008, quizás. A ver, no me atrevo a decir que son lo mismo, pero que huele bastante similar. Sí.
Lo que pasa es que hay gente que entra en ese tipo de fondos que normalmente no son inversores individuales. Estamos hablando de grandes instituciones, gente con alto poder adquisitivo, y parece que no se lee bien cuáles son las especificaciones. Oye, que estás comprando un ilíquido, y entonces te puede salir dentro de 5 años. O hay un 5%, depende del fondo que sea, hay un 5%, oye, ya se ha cubierto el 5%, pues oye, te esperas. Pero sí, que efectivamente ya puede haber algún problema. A ver, a mí lo que me sorprende es que los datos de los family bankers en Estados Unidos muestran una asignación en private credit y private equity muy elevada. O sea, estamos hablando, no sé, quizás un 20% del capital de la gente lo han metido por allí porque le estaban prometiendo unas rentabilidades que podría llegar. Le decían, mira, esto le puede sacar el 2-3 veces el mercado bursátil y ahora ese capital está atrapado, ¿vale? Ahora, claro, pero se sabía que era ilíquido, ¿no? Sí, pero a ver, se lo han vendido. Al final, el cumplimiento normativo allí no es como aquí. No, pero tenemos que tener un poco de perspectiva. Sí. En el año 2008 la crisis fue financiera y afectó al sector bancario. Directamente, pues Lehman quebró un 14 de septiembre. Esa misma noche, el sector interbancario, o sea, el mercado interbancario, esa misma noche se secó. La Reserva Federal tuvo que multiplicar por 2 la base monetaria. Y resumiendo mucho una historia que es un poco más larga, se dejó de dar crédito bancario. Desde el 2008, ¿quién ha ido asumiendo con tipos de interés bajos esa figura del crédito bancario? El capital privado. Tanto en su forma de private equity, que estamos hablando de 20 billones, como en la forma de capital de préstamos, que estamos hablando de 2 billones. O sea, al final, con tipos de interés bajo, se ha ido montando, que estoy de acuerdo contigo, Ernesto, esto se parece mucho a lo que pasó antes del 2008. Han ido dando préstamos, han ido creando una industria que financiaba cosas con tipos baratos, y en los últimos 3-4 años que han subido los tipos de interés, ¿qué ha pasado con mucho private equity? Que se han ido, o sea, el private equity tiene que deshacer a los 4 años. Pues se han ido, yo te doy, tú me das, han ido haciendo operaciones que a mí personalmente me dan dudosa confianza. O sea, por un lado tenemos esa situación que parece un Ponzi. Que al 2008 llegamos desde el punto bancario, ahora estamos llegando a una situación parecida desde la parte privada. Y luego, para mí, el canario en la mina es la tasa repo, que de momento el canario en la mina sigue cantando. Estoy hablando del mercado estadounidense. Al final, en el 2008, el sector interbancario se secó en una noche. O sea, al final, cuando hay un problema de liquidez, es como quedarse sin aire. Si nosotros ahora, Dios no lo quiera, nos quedamos sin aire, aguantamos vivos 5 minutos, 10 minutos. Esto no es como no tener agua o no comer. La liquidez se va en un momento. La tasa repo sigue estando al 3,75%. Es decir, el canario en la mina sigue cantando. Pero el mercado repo se ha secado. Del private equity hemos visto cómo fondos de capital riesgo perdían el 30%. De fondos de deuda, un dólar, el valor de deuda en balance, están cotizando incluso a 0,50. O sea, estamos viendo una situación que la sensación que tengo es que el sistema empieza a hacer agua, nunca mejor dicho, por el plano de la liquidez. O sea, no es una situación sencilla para analizar, yo creo. Disculpadme, tengo que ir con una información de última hora, y es que, según acabamos de conocer, Netanyahu convoca ya a los líderes de la coalición de gobierno para una reunión urgente sobre las conversaciones con Irán en Estados Unidos. Ojo, porque, según ha informado Ashrak News, citando a los medios israelíes, Netanyahu estaría convocando ya a los líderes de coalición de gobierno para esa reunión. Bueno, pues continuamos con nuestra tertulia, y ya para acabar me gustaría, sobre todo recalcar dónde están los mayores riesgos de cara a las próximas semanas, ahora con 5 días de tregua. ¿Dónde los destacaríais? Miguel Ángel, empezamos. Pues yo, mira, más que los mayores riesgos, te hablaría de las mayores oportunidades. Creo que perdona que le dé la vuelta, porque creo que en este momento, con las caídas que hemos tenido, se puede hacer una cartera de fondos bastante interesante, porque estamos a precios mucho mejores. Y oye, cuando la mayoría de los analistas veían el mercado hace 2 meses que estaba extraordinario, ahora un 10, un 15%, en Estados Unidos desde luego no ha caído un 10, pero Europa, Asia, tal, ciertos mercados, entonces yo creo que hay oportunidades, si uno se puede hacer una carterita de fondos, dependiendo del perfil de riesgo de cada uno, bastante interesante. Entonces yo veo la circunstancia como una oportunidad, que sí que hay riesgos, siempre hay riesgos, pero no lo veo
tan negativo, perdonar, como mis dos compañeros, que los veo muy pesimistas, cosa que me gusta, porque por la teoría de la opinión contraria, pues posiblemente la cosa estemos. Y además, esta estrategia de Netanyahu yo creo que va por apoyar la PUT de Trump. Desde mi punto de vista. A ver, más allá de pesimismo, me gusta ser bastante pragmático con estos temas, ¿no? Y en realidad también ver los riesgos y las oportunidades, ¿no? Porque al final cualquier inversor o asesor que esté metido en este mundillo tiene que analizar los riesgos y a partir de allí poder evaluar cuál puede ser el impacto en cualquier cartera de inversión. Para mí los riesgos en este momento están en el precio de los carburantes en Asia, ¿vale? En el precio de los alimentos, que eso pudiera desencadenar y por supuesto en el mercado de bonos, que pudiera allí desencadenar una, digamos, contracción en la economía, ya sea por la restricción en el crédito, ya sea por la restricción en el consumo de los hogares, y al final del día pudiera, por supuesto, afectar a los márgenes de ganancia de cualquier empresa, ¿vale? Ahora, las oportunidades están allí también, o sea, considero que es importante. Por ejemplo, el oro está tocando para mí un piso, la plata también, y por supuesto, bueno, a ver, hay que diversificar fuera de Estados Unidos porque para mí está perdiendo totalmente el peso que tenía en el mercado bursátil y es importante diversificar en otras regiones. Rápidamente, Luis. Muy rápido. Por aportar una visión diferente, yo esperaría el 23 de abril, que es cuando las hiperscalers, o sea, cuando Alphabet, Google anuncia dividendos, Amazon el 23 también, Microsoft, Meta el 29. O sea, al final, en relación con los anuncios que hagan, importante, no solo el resultado, sino cómo siguen hablando del CAPEX. Un poquito tipo, ponerlo en clave, discurso del gobernador, discurso de Jerome Powell. Ver las inversiones en capital, porque a mí esto me dará una idea de hasta qué punto ellos piensan que ese ciclo expansivo que íbamos a haber visto seguir durante el 2026, lo mismo empieza a cerrarse. O sea, al final son sistémicas. O sea, podemos discutir sobre si hay burbuja o no. Yo creo que sobre lo que no hay discusión es sobre si todas estas empresas son sistémicas. Yo pondría el foco ahí. O se puede cerrar el financiamiento si los petrodólares no terminan de fluir de los países del Golfo para allá, porque toda esta situación va a reducir los presupuestos de los países del Golfo. Y ellos son unos principales financistas de todos los proyectos de CAPEX en inteligencia artificial. Ellos le pueden estar diciendo a Trump, mira, a partir de ahora no esperes que yo desembolse la cantidad de dinero que te prometí. Vamos a esperar un par de años que me recupere de esto. Y eso pudiera afectar muchísimo lo que tú comentas. Está todo relacionado y como veamos una ficha, una pieza del dominó caer, a mí no me sorprendería que estamos hablando, cada vez tengo sensación más de estar ante algo sistémico. La liquidez empieza a apretar, empezamos a ver efectos en cascada y la situación puede ser curiosa. Bueno, pues la guerra que enfría el mercado hoy, pero que calienta la geoeconomía global. Muchísimas gracias, Ernesto Rebello, asesor financiero, por acompañarnos durante la jornada de hoy. Luis Garbía, profesor de riesgo en ICADE, y Miguel Ángel Cicuéndez, director de Consulae EAF y vicepresidente de ASEAFI. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Valeria.